Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este coloquio virtual, La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia. Y el tema del día de hoy, la mediación a distancia, experiencias y buenas prácticas. Es un honor para mí presentarles a la expositora de esta mañana, la maestra Marta Laura Garza Estrada. Bienvenida, maestra. Permítanme darles una breve semblanza de su gran trayectoria laboral. Licenciada en Derecho por la Facultad de Libre Derecho de Monterrey, maestra en Mediación Familiar y con Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Ha sido catedrática en la Universidad Metropolitana de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, la Facultad de Libre Derecho y la Universidad Autónoma del Noreste. Es coordinadora de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, y de su comité técnico. Es miembro de la comisión especial designada por el Consejo Nacional de la Certificación de Sede Judicial, participando en la elaboración de la base de datos nacionales de acuerdos reparatorios que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal. Forma también parte del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal, que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y del Comité de Certificación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Pertenece al capítulo Salinas Martínez de la Fraternidad Jurídica Internacional Pi Delta Pi. Miembro del Consejo de Mecanismos Alternativos del Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior en México, Ceneval, y miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Poder del Estado de Nuevo León. Inició sus funciones en el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León en marzo del 2005, como mediadora, coordinadora jurídica y subdirectora, y desde enero del 2013 a la fecha, como directora de Institutos de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es un honor tenerle esta mañana aquí y le cedo el uso de la palabra. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, maestra Marisa. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este coloquio de experiencias y buenas prácticas en la impartición de la justicia digital, porque precisamente a raíz de, estar un año de la implementación de esta justicia digital, pues siempre es bueno medir y ver las buenas prácticas que se han hecho y también las áreas de oportunidad que se tengan para poder, mejorar, ¿verdad?, en el servicio. Y bueno, me voy a permitir compartir para que puedan ver el tema ahí y platicar un poco sobre estas experiencias que nos han tocado a nosotros implementar ahora a raíz de la pandemia, ¿verdad? Definitivamente el hecho de el cambio que estamos viviendo es totalmente un cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces, los que trabajamos en el conflicto siempre hemos dicho que este es un área de oportunidad que si lo abordamos de una manera adecuada se podrá tener un buen resultado. ¿Y por qué? Porque realmente es un momento en el que a través del conflicto podemos aterrizar o se han aterrizado muchas situaciones en la práctica en cuanto a mecanismos alternativos en línea. Los pongo en contexto un poquito. Cuando hablamos de mecanismos alternativos siempre, como lo repito, ha sido romper paradigmas. Primero, porque ¿qué es un paradigma? Pues un miedo a lo desconocido, que es precisamente lo que estábamos viviendo con esta pandemia. Entonces, primero, ¿cómo ha sido este romper paradigmas? Pues luchar contra el hecho de que la población viera, y los juristas y los mismos operadores viéramos esta opción y reconociéramos a los mecanismos alternativos como una forma de resolver los conflictos.
Segundo, porque se consideró como algo alternativo a la justicia tradicional, en donde primeramente se buscaba, bueno, se dijo, vamos a descongestionar los juzgados, pero olvidando que lo más importante es acortar esa brecha de desigualdad entre las partes y resolver de fondo el asunto, que ese precisamente es el espíritu de los mecanismos alternativos. Tercero, porque se rompió el paradigma cuando se reconoció como un derecho humano de acceso a la justicia, encontrándose o poniéndose a la par con la justicia tradicional, que es acudir ante un juez para que se dé con la misma dignidad humana el resolver conflictos y acceder a la justicia tanto en acudir con un juez o acudir a realizar un convenio de mecanismos alternativos elaborado por las partes. Y que esto se plasmó en el artículo 17 constitucional. Y por último, y lo que toca del tema del día de hoy, es que en la actualidad, al querer migrar a los famosos ODRs, que son Online Dispute Resolutions, que son la forma de resolver los conflictos en línea, pues hoy realmente ante la pandemia ya no nada más es un lujo o es una posibilidad, sino que es realmente una necesidad, ¿verdad? Para que podamos resolver los conflictos en ese sentido. Permítanme nada más pasar las diapositivas para que se vean bien, que creo que me están, ahí está. Entonces, en ese sentido, pues la pandemia nos pone de manifiesto en una necesidad de poder resolver. Y aquí me gustaría pasar esta imagen que en la Semana de la Mediación la pasó uno de los expositores, lo cual me pareció fabuloso porque es una caricatura que a lo mejor a muchos de ustedes que son de mi generación pudimos haber a lo mejor visto esta caricatura que se llama Supersónicos y que viene desde, se ha repetido muchas veces, pero ya tiene muchos años, desde el 62 hasta en los 70s y 80s que se pasaba. Y ustedes pueden ver cómo aquí dentro de esta caricatura se veía pues que se hacía ejercicio en línea, se trabajaba en línea, se hacía consulta médica en línea, se platicaba con el esposo en línea. ¿Y a qué nos suena todo esto? A la realidad que estamos viviendo el día de hoy, a la realidad que hemos tenido que trabajar de una manera exponencial en este último año, en donde, como repito, ya no era un lujo, sino era una necesidad precisamente para resolver los conflictos. Entonces, la pandemia del coronavirus ha sido un poderoso acelerador de tendencias que ya se encontraban en incubación, donde la nueva normalidad pues vino a obligar a todos, no nada más a los tribunales, sino a todos los negocios, a toda la forma del mercado, a todas las escuelas, a toda nuestra nueva vida, a romper paradigmas trabajando de una manera diferente por medio del uso de las tecnologías de la información. Y en concreto, en los mecanismos alternativos, precisamente con los famosos ODRs, Online Dispute Resolutions, los que implica precisamente trabajar pues con las personas involucradas en un conflicto, rompiendo la barrera geográfica, porque ya no se tienen que trasladar, ¿verdad?, físicamente, sino ahora trasladarse de manera virtual a una plataforma en la que podrán resolver los conflictos de una manera a través de estas plataformas. Y entonces, de esta forma se ha logrado armonizar precisamente dos derechos humanos que parecían irreconciliables en su momento el año pasado en este mes. Es decir, el derecho humano de acceso a la justicia con el derecho humano a la salud, pero sin necesidad de ponderar cuál de ellos era de más rango, ¿verdad? Sino que poniéndolos a la par y tratando tanto de dar el servicio de mecanismos alternativos, que ya dijimos, es un derecho humano y es acceder a la justicia a través del artículo 17 constitucional que ustedes aquí estamos viendo, y que esto nos pudiera ayudar precisamente a que todos permeemos esta cultura de paz, y más que nada porque los conflictos no se fueron a cuarentena, los conflictos se intensificaron, se transformaron, y esto hacía
muchísimo más necesario el tener estas formas de resolución de conflictos. ¿Qué pasó con las familias? Las familias al momento de estar en confinamiento, en mayor tiempo de convivencia, pues para unos pudiera ser un tiempo de convivencia muy bueno, lo platicábamos ahorita antes de entrar a la conferencia, pero para otros el hogar no es una oportunidad o un lugar donde se sientan seguros cuando, por ejemplo, existe violencia familiar o se intensificaron los conflictos sin necesidad de que se pudiera transformar en violencia familiar, pero la forma de resolver los conflictos tenía que ser ahora de una manera distinta porque convivíamos de muchísimo más tiempo en donde nuestra casa empezó a ser casa, oficina, escuela, tuvimos que también ser maestros de nuestros hijos, cambiar todas las modalidades de migrar a la vía internet. Y entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué porcentaje de lo virtual se va a quedar al regresar a la nueva normalidad? ¿Será que realmente vamos a regresar a la nueva normalidad diciendo borrón y cuenta nueva y todo presencial? Yo creo que realmente solo una cosa tenemos segura, y es que nada va a volver a ser como antes, como era antes. O sea, como ya les comenté ahorita, ha cambiado todos los negocios, desde las universidades, donde se dieron cuenta que las universidades ya no es necesario el hecho de trasladarse a una aula presencial, que es cierto, siempre una aula presencial siempre va a ser muy buena porque la transmisión de la información y de los conocimientos y del trato directo con las partes, con las personas, con los alumnos, es necesario, ¿verdad? Y que necesitamos ese trato, pero nos dimos cuenta que también puede ser de una manera virtual y que podemos continuar haciéndolo así. Cambió la impartición de justicia porque donde yo, para estar en una audiencia, no tengo que acudir a un recinto oficial del tribunal, sino que puede ser a través de las tecnologías de la información, a través de las plataformas que se manejan. Ya lo han visto en las anteriores exposiciones de mis compañeros dentro de este coloquio. Y también cambió la forma de implementar los mecanismos alternativos, porque ya no es también el que tenga que acudir a un recinto oficial, de nueva cuenta, a una sala de mediación, en donde precisamente resultó totalmente romper un paradigma en el entendido de que pensábamos que conocíamos que los mecanismos alternativos para poder llevarlos a cabo teníamos que tener a las personas presencialmente para poder calibrar sus emociones, para poder realizar todas las técnicas y habilidades que conoce cada uno de los mediadores o conciliadores. No, entendimos y aprendimos que no solamente era una área de oportunidad que se necesitaba explorar. Y entonces, aquí viene a plasmarse algo muy importante. La estrategia del libro denominado de los océanos azules, que fue escrita o publicada en el 2005, que en inglés se llama Blue Oceans, decía que nos describía dos escenarios, dos océanos, el océano rojo y el océano azul. Y decía, quedarse en el océano rojo es la zona de confort donde sí precisamente está la competencia, donde venimos nosotros trabajando desde mucho tiempo atrás y ya conocemos, pero existe otra posibilidad de moverse a la zona azul, que era la que requería de más desafíos, requería de más aprendizajes, pero también de menos competencia. ¿Por qué menos competencia? Porque precisamente cuando pasó esto el año pasado, en el mes de marzo, pues realmente los que empezaron a acceder a estos mecanismos alternativos en línea, pues en un inicio no había tantas posibilidades, porque en lo que se implementaba, en lo que se daba el servicio, en lo que uno adquiría estas experiencias y técnicas y habilidades dentro de la cibermediación, ¿verdad? Entonces, este libro habla precisamente que la estrategia del Océano Azul ha dado la competencia en las empresas basándose en un pilar fundamental, y que este pilar no es la competencia, sino es la innovación, el innovar,
el tener diferentes formas de resolver los conflictos es precisamente el éxito que se va a tener a futuro y que precisamente el innovar en este año ha hecho que se permita el continuar permeando esta cultura de paz y de resolución de los conflictos. Entonces, en los últimos 25 años, todo el pensamiento estratégico ha sido dirigido al Océano Rojo y se define que en la competencia está el éxito o el fracaso de las compañías, lo que ha permitido a muchos saber, pues, desempeñarse hábilmente en este mundo, pero desconocen que existe otro tipo de estrategia que podría generar mejores resultados, sin tener que preocuparse tanto por la competencia, sino por la innovación. Entonces, el fruto de la estrategia del Océano Azul, en base a estos autores, es impulsar la competitividad y marcar una diferencia que en todas las empresas, entre compañías, que permitan precisamente darles a sus clientes, a sus usuarios, a las personas que acceden a estos servicios, dar una innovación en el servicio, dándoles nuevas alternativas y que sea versus a la compañía o las empresas o las industrias o las instituciones que buscan innovar. Es decir, que la competencia no es la alternativa, sino el innovar, y esta es una área de oportunidad precisamente que nos ha dado el COVID. Entonces, después de todo esto, y viendo estas posibilidades, haciendo un recuento de cómo estamos dentro, no nada más a nivel de Nuevo León, sino a nivel nacional. Esta es una diapositiva y una radiografía de lo que ustedes pudieran ver en cuanto a que en nuestras realidades en todos los estados ha sido distinta y ha sido difícil permear esta cultura de paz en legislación, en implementación de centros. Actualmente, a la fecha, tenemos ya los 32 centros operando, pero sí ha sido una forma distinta y de una manera en tiempo diferente el que se han iniciado o se han abierto las puertas de los centros de mecanismos alternativos, unos operando con leyes y con todas la legislación de base importante como es el Estado de Nuevo León, otras operando con un reglamento expedido por los mismos plenos de los consejos de la judicatura, algunos en todas las materias, otros solamente, por ejemplo, en materia familiar, otros solamente en materia penal. Entonces, ahí pueden ustedes ver las diferencias y diversidades que se pudieran generar. ¿Y a dónde voy con este tema? Es decir, que en este sentido, o sea, los poderes judiciales, sabiendo que era una necesidad de resolver los conflictos a través de las tecnologías de la información, no solamente se dio este cambio el año pasado, en el 2020, sino que ya existían convenios de colaboración que se habían firmado en el 2014, primero por 5 estados de la República, por 5 poderes judiciales, para implementar precisamente esta mediación a distancia, y que en el 2019, ya en un total y 2019 y 2020 se ha refrendado se hacen suscritos convenios también de adhesión a este convenio de mediación a distancia, donde un total de 18 poderes judiciales han sido visionarios y previsores de resolver los conflictos a través de las tecnologías de la información. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué era tan importante en ese tiempo el firmar este convenio? Porque precisamente pocas legislaciones se tenían contempladas o contemplaban los mecanismos alternativos en línea. Actualmente sí lo tiene el Estado de Nuevo León, la Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, y en su legislación, en su ley, y en el reglamento del Estado de Chihuahua. Pero si estamos hablando de 32 entidades federativas, pues entonces faltan mucho. Lo que pasó con esta pandemia es que no solamente obviamente que los que ya estaban implementando esta mediación a distancia por la firma del convenio de colaboración, fue muchísimo más fácil continuar con esta implementación, y fue muchísimo más fácil el que se adhirieran más estados,
pero que también tuviéramos un total de 30 estados que ya dieran el servicio de mecanismos alternativos en línea conforme a la necesidad que se había plasmado en la pandemia. Y es que, ¿por qué? ¿Qué experiencias de esta implementación nos dio para este año que se está viviendo la pandemia? Pues que empezamos a operar con esta mediación a distancia entre tribunales, con la posibilidad de realizar mediaciones, más bien comediaciones, donde un mediador estaba en un recinto oficial, por ejemplo, en Baja California y otro en Nuevo León, y lo que hacían es que las partes se trasladaban a la oficina del Poder Judicial para utilizar las instalaciones, el internet, la cámara web, junto con el mediador que iba a estar del estado en el que pertenecía. Pero entonces, viendo con esta necesidad de la pandemia, pues ya no era posible, porque precisamente lo que se quería era, pues, no tener que salir y exponerse a poder realizar procesos y llegar a acuerdos sin necesidad de trasladarse a una institución. Entonces, ahora con el coronavirus, pues hemos tenido que trasladar todo el servicio de mecanismos alternativos precisamente a un 100% en línea. Y esto ha traído pues desafíos precisamente que vamos a ver en su momento. ¿Cuáles fueron los procesos virtuales que se implementaron a raíz de la pandemia? Pues precisamente, primero que nada, pues la mediación en línea para dar los servicios de mecanismos alternativos, la capacitación para formar a facilitadores, la certificación de facilitadores, las inspecciones de centros de mecanismos alternativos, brigadas virtuales que se otorgaron y la difusión, que era una parte fundamental para romper el paradigma de poder utilizar y conocer y tener la confianza de que esta es una herramienta muy buena para acceder a la justicia. Entonces, platicábamos al principio que era, o hace un momento, que era sumamente importante el hecho de firmar este convenio de colaboración, porque muchas de las legislaciones no contemplaban dentro de su ley la posibilidad de realizar procesos a distancia. Sin embargo, en Nuevo León, en el 2017, con la nueva ley de mecanismos alternativos, se prevé y se toma en cuenta esta necesidad, en donde se habla de que los mecanismos alternativos podrán ser utilizados ya sea en forma presencial, o se implementarán en forma presencial, o también a distancia mediante el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. A su vez, en el mismo artículo 15, párrafo tercero, habla de las videoconferencias u otra mecánica análoga que se pudiera trabajar precisamente a través de estas tecnologías de la información. Porque, ¿cómo tuvimos esta oportunidad de incluir esto? Pues precisamente ya teníamos la experiencia de este convenio de colaboración con los poderes judiciales y de los retos que se tenía a través de estas mediaciones entre estados para poderlo legislar y prever en nuestra ley para mayor seguridad, ¿verdad? Pero otros estados pues no lo tenían. Ahora, dentro del primer servicio que se dio a la ciudadanía en todo este año, pues fue cómo puedo llevar a cabo mediaciones, conciliaciones o procesos restaurativos dentro de una computadora con las tecnologías de la información en la plataforma que fuera de más fácil acceso para la ciudadanía. Pues precisamente el servicio se dio de una manera muy ágil, explicándole a los usuarios que a través del micrositio del Instituto de Mecanismos Alternativos podían acceder a la solicitud de servicio, descargarla, llenarla en línea y mandarla por correo electrónico al correo electrónico oficial del IMASC, del instituto, adjuntando una credencial de lector o una identificación oficial que nos permitiera corroborar la identidad de la persona que está solicitando el proceso de mediación y obviamente con los datos de la otra persona, con la parte complementaria con la que quisiera resolver. Entonces, en este sentido, pues se utilizaron y se implementaron a través de infografías o a través de flyers, a través de mismos videos, el cómo bajar esta solicitud, el cómo fuera de una manera ágil el poder a través de un QR o de una liga
o de ingresar al micrositio del instituto para poder acceder a esta solicitud. Una vez que está recibida la solicitud por parte de un facilitador, él o ella se contactan con el usuario a fin de verificar que los datos sean correctos y también de verificar que cuentan con los recursos electrónicos necesarios para implementar o para conectarse a estas sesiones de videoconferencia. Entonces aquí era un doble reto porque ya no era nada más ver la posibilidad de que quisieran mediar, porque acordémonos que la mediación o conciliación dentro de esta posibilidad marca la voluntad de las partes. Entonces primero tendríamos que pues lograr la aceptación libre de acudir a un proceso de mediación, que siempre ha sido un reto, con o sin pandemia. Y ahora también aunado a eso, pues el otro reto es que las personas no tuvieran miedo al implementar o a utilizar estas tecnologías de la información. Me acuerdo hace poco de una persona que me decía, usuaria, dice, estaba muy preocupada y pues nos llevamos como 45, casi una hora tratando de que se conectara en esta prueba antes de que fuera el proceso de mediación para que se sintiera a gusto. Y al final de que ya se pudo hacer, me decía, la verdad es que muchas gracias. Tengo 15 años con este conflicto, tratando de no pensar en él, y ahorita con estas tecnologías, con todo esto que me está enseñando, pues se me ha olvidado realmente mi conflicto porque lo que estaba preocupada era cómo voy a entrar a la plataforma. Entonces, me ha enseñado que realmente puedo dejar de preocuparme un poco de este conflicto que me ha absorbido muchos años y también me ha dado una posibilidad entonces a través de, en este momento de pandemia, de ver que pues sí vamos a poder resolver el conflicto. Entonces, una vez que ya verificamos con ambas partes que se pudo hacer este contacto, la aceptación de la voluntariedad de iniciar el proceso y que tienen toda la tecnología para acceder, pues se realiza también, o sea, obviamente que esto tiene, para darse el conocimiento a la otra parte, pues se tiene que realizar la invitación a la otra parte complementaria y hacer el mismo proceso. Esta invitación, nuestra legislación habla de que no necesariamente tiene que ser por escrito en el domicilio, sino que puede ser telefónica, por vía telefónica, por vía correo electrónico, en donde entonces esto se facilita para poder contactar a la otra persona. Seguido de esto, ya teniendo la aceptación, el facilitador agenda una sesión conjunta a través de videoconferencia por la plataforma Teams, y también les explica pues el proceso para acceder a la plataforma Teams, que ya les habíamos visto. Estando presentes ya de forma virtual ambas partes en la sesión conjunta, pues entonces se procede a dar lectura de los acuerdos de confidencialidad y las reglas tecnológicas del servicio, lo cual en este momento, esto exclusivamente de la lectura de los acuerdos de confidencialidad y de las reglas de tecnología del servicio, y se captura a través de una videograbación donde las partes manifiestan estar de acuerdo que van a poder trabajar bajo estas reglas. Es decir, única y exclusivamente en este momento cuando es cuando se hace la videograbación, ¿verdad? No en el proceso en sí cuando están negociando. Posteriormente, bueno, para el caso de llegar a un acuerdo, este es otro de los momentos en donde también un acuerdo o convenio reparatorio, el facilitador lo redactará y posteriormente también, o en ese mismo momento, si es posible, agenda o permanecen en la videoconferencia para que quede también videograbada la manifestación de la voluntad de las partes, de las cláusulas que plasmó el mediador, ¿verdad? O el facilitador, para que este video de la lectura de los acuerdos, de las cláusulas y de la aceptación de la voluntad de las partes se haga las veces del convenio sin necesidad de tener que trasladarse a firmar de una manera autógrafa como lo conocemos. En caso de ser necesario, pues la ratificación también del convenio se puede realizar a través de videoconferencia. Y bueno, platicábamos que la videograbación suple las veces de la firma autógrafa. Estábamos muy acostumbrados a que la firma autógrafa fuera la única forma de manifestar la voluntad, pero bueno, esta pandemia creo que nos ha recordado que ya teníamos
en muchos sentidos, en muchas transacciones que hacíamos, ni siquiera plasmábamos una firma autógrafa. Entonces, obviamente que teníamos que cuidar la seguridad jurídica y también el hecho de no tener duda en qué fueron los acuerdos y cómo fueron los acuerdos, ¿verdad? Cuidando toda la sustancia, el modo, el tiempo, y que se plasmara dentro de este convenio. Y por eso, bueno, si no había la posibilidad de firmar dentro de la institución de una manera autógrafa, pues también existen otras posibilidades, es decir, como la firma avanzada, que es la FIREL o FIEL, pero que en la realidad actual, pues muchas de la gente no contaba con estas firmas, pero sí podíamos utilizar la videograbación, que no solamente en Nuevo León se ha implementado, sino también en el Poder Judicial del Estado de México y en la Ciudad de México, el utilizar esta videograbación para que quede constancia de la manifestación de la voluntad. Ahora, ¿qué pasa si las partes no tienen este acceso a las tecnologías? ¿Cómo se podía hacer? Bueno, también se buscó el cómo trabajar desde dispositivos como son los celulares, en donde con una llamada de WhatsApp, incluso videollamadas de WhatsApp, se podía empezar a escuchar a cada una de las partes por separado para tratar de ver cuáles son los acuerdos o las posibles alternativas que quieren poner sobre la mesa y ayudarles a ir avanzando en la negociación para que en dado caso se pudiera, ya una vez que esté avanzado en los acuerdos, pues presentarse de manera presencial a la oficina con todos los cuidados necesarios y siempre teniéndolos por separados en diferentes salas para que no estuvieran en la misma sala, aun y cuando estuvieran con su cubrebocas y con la vitrina de las micas que se han implementado dentro de la institución, para que pudieran firmar su convenio si esta era la última alternativa. Es decir, lo que hablábamos del océano rojo y el océano azul vino a cambiar totalmente, exponencialmente el servicio de los mecanismos alternativos, en donde la primera alternativa precisamente era la de innovar y no la de buscar esa competición, sino innovar y darles el servicio a las partes porque era una necesidad tener este acceso a la justicia. Y la segunda alternativa, siempre vigente y siempre cuidando los cuidados necesarios por esta pandemia, que estuviera la forma presencial, pero vino a rotar y a cambiar y a poner una alternativa que a lo mejor no se utilizaba al 100% y que si se utilizaba no era el 100% virtual, ¿verdad? Porque se combinaba, ahora es una alternativa del 100% virtual. Entonces, con esta resumen más o menos de cómo es el servicio que se ha implementado dentro del Instituto de Mecanismos Alternativos, pues es importante ver y enfatizar cuáles son estas ventajas de la mediación en línea. ¿Cuáles han sido las ventajas? Primero, pues brindar el servicio en tiempos de pandemia, privilegiando, como ya lo dijimos, tanto el derecho humano de acceso a la justicia y la salud, y que no parara esta forma de resolver los conflictos con la ciudadanía, desde la ciudadanía, para que las personas fueran protagonistas de sus conflictos, proporcionaran alternativas que realizaran su mismo traje a la medida, su traje a la medida de ambas partes para resolver los conflictos y sobre todo empoderando a las partes. Siempre ha sido, y siempre pongo de ejemplo, algo que me llama mucho la atención, el hecho de cómo cuando estamos conflictuados perdemos esa posibilidad de ser protagonistas y de resolver nuestro propio conflicto y tendemos a darle a la autoridad, a ser un poco más paternalistas en cuanto a decir, ven autoridad, ayúdame a resolver el conflicto porque yo no puedo. Y un caso que llama mucho la atención, por ejemplo, es en los asuntos familiares. Cuando la pareja decide divorciarse o separarse, muchas de las veces se pierde ese protagonismo y esa posibilidad de tomar decisiones sobre algo que mejor que los padres conocen a sus hijos. Entonces no va a poder haber juez o facilitador que pueda decir o saber mejor qué es lo que necesitan sus hijos y y por qué es necesario acudir ante un juez para que me digas cómo convivir con mis hijos y cuáles son las necesidades que tienen nuestros hijos. Entonces,
Esta posibilidad de los mecanismos alternativos ayuda mucho a recobrar este protagonismo, a resolver nuestros propios conflictos, a ser responsables de nuestra conflictividad. Entonces, el número 2 de las ventajas, pues conectarse desde un dispositivo móvil o una computadora desde casa o desde el trabajo, donde a veces puede ser que el estar presente en una institución pudiera ser algo donde yo no me sintiera del todo a gusto porque no es mi área de confort. Y acá, bueno, puedo conectarme desde mi área de confort en la comodidad de mi casa, en la comodidad de mi trabajo. También sentirse más seguros en su entorno, que era lo que comentábamos, desde donde nosotros nos conectemos. Un tema muy importante que es el evitar costos y tiempos de traslados. Ya no nos tenemos que trasladar a una institución o a una oficina. Evitamos costos. Si antes se evitaban costos en cuanto al tiempo del proceso de mediación o de conciliación, que era muchísimo más corto en comparación de un juicio, ahora también el tiempo en que se puede invertir ha sido pues una de las ventajas que se debe resaltar dentro de estas ventajas en la mediación en línea. Otro de los temas es que permite elegir un abanico amplio de profesionales. Es decir, donde antes a lo mejor solamente tenía acceso a cierto facilitador, ¿verdad? Ahora tengo la posibilidad de hacer disputas internacionales, mediaciones internacionales, en donde no tenemos que trasladarnos de un lado al otro, y si el mediador no está en donde yo estoy, también nos podemos conectar en línea. Y yo creo que eso también es algo que es muy importante de resaltar. Ahora, ¿cuáles son estas áreas de oportunidades que tenemos que ver para poder seguir midiendo y para poder dar mejor el servicio, y que precisamente esta zona azul sea pues el de innovar y continuar y perfeccionar estos servicios? Es pues primero que nada la desinformación y la desconfianza. Y para eso pues es necesario trabajar en capacitar, en informar a la ciudadanía, en conocer en estas alternativas, que es una buena forma de resolver los conflictos. Mucho se ha dado esa desconfianza de, bueno, pero si alguien me va a atender y yo voy a mandar mi solicitud y alguien realmente la va a recibir. Entonces, sí, precisamente, o sea, el saber que, bueno, ha cambiado ese servicio donde a lo mejor no estoy viendo a la persona en ese momento que estoy llenando la solicitud, pero que de una manera inmediata se pueda, dentro de las siguientes 24 horas, hacer el contacto con el facilitador. Otra de las áreas de oportunidad, pues, es la dificultad al acceder a las tecnologías de la comunicación, ya sea el internet o por los dispositivos. Y aquí tiene mucho que ver lo que dice mi amigo Elizabeth en cuanto a que hay que ver el migrante digital y el nativo digital, es decir, versus al nativo digital. Obviamente que pues los que somos migrantes digitales no nacimos con estas tecnologías de la información, no nacimos con un celular, no nacimos con el internet, sino hemos ido migrando poco a poco a el nativo digital, que pues desde que está en el útero y nace, ya conoce todas estas alternativas, y a veces nos sorprende porque vemos a nuestros hijos bebés que tienen una facilidad para manejar el iPad y darle vuelta a la página virtualmente dentro de la página, desconectarse y conectarse, tomar fotos, porque realmente ellos pues nacieron dentro de esta digitalidad, ¿verdad? Otra de las áreas de oportunidad pues es la inversión en tiempo en capacitar para acceder a la plataforma. Es decir, sí es importante tanto capacitar a los mediadores, y también que esta ha sido un área de innovación totalmente, en donde creo que muchos de los capacitadores han dado de una manera exponencial estas capacitaciones para que se pueda acceder a estas herramientas, pero también capacitar a los usuarios, porque esta desinformación, esta desconfianza viene porque yo no manejo esta tecnología, y para mí se me hace muy difícil, y entonces
la respuesta inmediata a un proceso de mediación virtual pudiera ser un no, precisamente por este desconocimiento de las plataformas que van a implementar. Se pierde un poco la interacción con las partes, sí es cierto, de manera virtual nunca va a ser como la forma presencial, pero hay que romper este paradigma de que no se puede tener interacción con las partes. Teniendo una banda ancha buena, teniendo obviamente las cámaras activadas y el audio, yo puedo trabajar con esa interacción de las partes y utilizar las herramientas que ya conoce un facilitador, un mediador, para utilizarlas dentro de las plataformas de las tecnologías de la información, haciendo una mediación virtual. También tenemos que ver que el agotamiento de las partes es distinto, es difícil dentro de las tecnologías. Ustedes no sienten como que ahora alguien apretó un botón del acelerador y ahora estamos viviendo sumamente rápido porque cambiamos el hecho del traslado de los lugares de un lado al otro en carro a trasladarnos de un Zoom a otro inmediatamente, ¿verdad? Y esto ha hecho que también sea una cuestión difícil que nos genera agotamiento en las plataformas y también genera agotamiento porque también necesitamos ese contacto con la humanidad, ¿verdad? Entonces, sí es importante considerar el que pues las sesiones no sean muy prolongadas, porque acuérdense que una de las cuestiones que pudieran ser que no ayude a tener una escucha activa buena, una de las barreras de la comunicación es precisamente el agotamiento. Entonces tenemos que trabajar también por calibrar a las personas y saber si están cansadas, si ha sido difícil el hecho de entrar a la plataforma, si ha sido difícil el escuchar todas las emociones y sentimientos de ambas partes y darles también su espacio, ¿verdad? Y generar más sesiones. Otro de los temas que también es un reto y que ha sido todo un tema es la confidencialidad en línea. Es decir, el hecho de que yo me entre a una plataforma y que tenga la posibilidad de que esto pueda ser hackeado, pueda tener alguien la videograbación que se puede utilizar, que también, bueno, cuidar uno de los principios de la mediación es la confidencialidad, cómo se va a cubrir. Creo que esto está pues ya muy solventado dentro de las plataformas y sabemos que cuando tenemos el que crea el acceso a la plataforma, tiene el acceso a si graba o no graba, en qué momento, y también obviamente el resguardar toda esa información, que ya hemos visto que la videograbación solamente es en ciertos momentos, no en el proceso de la mediación, sino en ciertos momentos nada más para manifestar el acuerdo de voluntades que ya desean suscribir y el acuerdo de las confidencialidades al inicio del proceso, ¿verdad? Entonces, también está la duda de, bueno, si alguien puede grabar con su dispositivo móvil aún y no darnos cuenta, bueno, siempre ha existido esa posibilidad. Dentro de no solamente las áreas, o sea, en las sesiones virtuales, sino en las sesiones también presenciales, hubiera podido existir esa posibilidad de que alguien grabe el audio o el video sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que romper ese paradigma, cuidando, sí, siempre, toda la confidencialidad en línea, obligados, o sea, el operador, el mediador, a resguardar esa confidencialidad, como siempre lo ha tenido que hacer. Otro de los retos es, bueno, no tener banda ancha necesaria, no manejar las plataformas, que ya lo dijimos, la desigualdad de las legislaciones, que ese es otro tema muy importante en México, donde lo decíamos ahorita, que cada estado ha tenido pues diferentes realidades y se ha trabajado de diferente forma y que bueno, por eso se está buscando la Ley General de Mecanismos Alternativos, en donde esta desigualdad de las legislaciones venga a igualarse y a homologarse en un trabajo equitativo, en que la certificación no solamente sea por estados, sino que sea a nivel nacional, y que entonces, pues, precisamente el elegir un mediador de Baja California o un mediador de Sonora o un mediador de Chiapas o un mediador de Nuevo León sea exactamente igual, porque la certificación permita operar en todo el estado bajo los estándares bajo los mismos estándares.
Y obviamente, bueno, la viabilidad económica de las plataformas en Internet que varían de costos, ¿verdad? Hay algunas que son totalmente gratuitas, hay algunas que, bueno, si el mediador da el servicio y crea las ligas, se puede bajar perfectamente por los usuarios sin que les cueste, ¿verdad? Que esto que no vaya a mermar en su economía. Otro de los puntos a tomar en cuenta, pues, es emplear esto con las áreas de oportunidad. Luego, los puntos a tomar en cuenta, entonces, es que debemos de tener dispositivos móvil, laptop, cargados con batería por si en el caso de que se pueda ir la luz, buscar que el nivel de conectividad o banda ancha sea buena, familiarizarse con las plataformas y a utilizar, ya sea Zoom, Teams, Cisco, que son, creo, menciono las más conocidas, pero no tienen que ser únicamente esas. Tener auriculares con micrófono, que esto nos ayuda también a poder tener un mejor audio de lo que estoy escuchando con todas las personas que están dentro del aula, a que a mi alrededor el ruido que se está generando pues se pueda minimizar un poco, que sí funciona. Invitar a los usuarios a realizar una sesión de prueba en las plataformas, que esto ya lo platicamos ahorita previamente en las áreas de oportunidad, precisamente para que las personas se sientan más a gusto de poder ingresar a la plataforma porque ya conocen cómo van a ingresar. Cerrar todas las ventanas que no se utilicen en la mediación para evitar compartir algo que no es del proceso o algo que es del proceso pero es confidencial y es un documento que le han dado al mediador una de las partes y es confidencial y otra de las partes no la debe de ver. El plan de respaldo para en caso de una pérdida de la conectividad. Es decir, ¿qué va a pasar si no se cuenta con luz, con el servicio de luz? ¿Qué va a pasar si se pierde la conexión a Internet? ¿Qué va a pasar si se desconecta uno de los usuarios en un momento medular del proceso? ¿O qué va a pasar si el mediador pierde esa conectividad y deja a los usuarios en ese momento? Entonces, por eso es importante tener, pues, estos plan B como números de celulares, correos de todas las personas para si se desconectan o el mediador se desconecta, seguir en conectividad o seguir teniendo contacto, ya sea a través de un grupo de WhatsApp con los usuarios, para esperar a ver si se puede conectar o ver de qué otra forma podemos continuar o si es necesario reprogramar. Emplear dinámicas también que no sean tan monótonas también dentro del proceso. Una de las herramientas necesarias en las sesiones presenciales es el uso del pizarrón. Y aquí, bueno, también las herramientas te dan la posibilidad del pizarrón electrónico en la generación de opciones y en la evaluación de opciones, que esto ayuda mucho a que si las personas en su canal de comunicación no solamente son auditivas, sino también son visuales, yo pueda ayudar también a reforzar ese canal de comunicación de las partes que lo están observando y no solamente escuchando. Emplear las salas privadas virtuales con las partes para las sesiones privadas, es decir, sí es posible hacer sesiones privadas e ir con uno y luego con el otro, permaneciendo en la sala conjunta, las partes sin necesidad de que se desconecten, platicarles de estas posibilidades que se van a hacer, en donde a lo mejor causa desconcierto de que de repente pues ya no veo al mediador y ya no veo a la otra parte y yo sigo ahí, comentarles que esta es una posibilidad que vamos a utilizar las sesiones privadas, que va a suceder, que les pedimos que continúen dentro de la sesión para que precisamente puedan conocer cómo es el interactuar dentro de una mediación virtual. La firma del convenio de confidencialidad, las reglas del proceso y convenio final que ya lo hemos platicado, de qué forma se puede realizar, explicar cómo activar y apagar micrófonos y cámaras, el manejo de las técnicas para calibrar y validar emociones, también es una herramienta que sí se puede hacer, que es con todas las técnicas y habilidades de los procesos de mediación que conocemos, se pueden seguir implementando. El manejo de los silencios, que en este caso se puede dar muchísimo más frecuente, no solamente porque estén escuchando una situación que haya sido dolorosa, que conozcan por primera vez, sino también porque la conectividad puede ser que no sea tan buena y que reciban la información de una manera no puntual en ese mismo momento y que llegue un poco retardada.
Y entonces tener que esperar para que le llegue la información y tener que esperar también el que nos llegue a nosotros la réplica o lo que va a decir la otra persona, ¿verdad? Dentro de la videoconferencia. Y por último, y creo que es muy importante, los cibermediadores. Es decir, yo creo que en este caso las competencias para mediar a distancia se necesitan y es una obligación de todos los mediadores para implementar estas mediaciones virtuales. No solamente basta con las técnicas y habilidades que conocemos, sino también el saber manejar las plataformas, porque se imagina si el mediador es el que lleva el proceso y desconoce cómo manejar la plataforma o genera caos o estrés para el momento de estar dentro de la plataforma, entonces pues no va a generar confianza. Al revés, tiene que tener un manejo y un control seguro de las plataformas y las competencias necesarias para mediar a distancia, y que yo creo que por eso es importantísimo que en este momento las áreas de oportunidad para los facilitadores, las áreas de innovación, es precisamente dentro de estas tecnologías y de esta capacitación. Bueno, dentro de los otros servicios, yo sé que ya estamos en tiempo y vamos a concluir, pero solamente reiterar que, bueno, otro de los servicios que se dio fue la certificación y la capacitación en línea, 100% en línea, para que continuaran las certificaciones de facilitadores. Por primera vez se hizo la Semana de la Mediación Virtual el 2020, en donde exponencialmente se llegó a muchísimo más gente, más de 50,000 personas dentro del acceso en las vistas de los videos, ya sea sincrónicamente o asincrónicamente, y que esto ha puesto en marcha de que pues también las tecnologías de la información acercan a toda la población, no solamente a los estados, no solamente al país, no solamente al continente, sino al mundo entero. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto de manifiesto que todos estamos interrelacionados y lo que nos afecta a unos nos afecta a nuestro alrededor también. Y el hecho de que esté tan separado una situación no quiere decir que no nos vaya a afectar o que no nos vaya a llegar. Prueba de ello es la pandemia, ¿verdad? También poner de su conocimiento que, bueno, está para descargar en el micrositio el padrón de facilitadores certificados, si ustedes quisieran acceder a los facilitadores para solicitar un proceso de mediación directamente con un mediador privado, es posible. También el directorio de centros de mecanismos alternativos certificados y las instituciones y centros acreditados para impartir capacitación, el cual se puede bajar, también acceder dentro del micrositio del tribunal. Y comentarles de que se están implementando brigadas virtuales en donde con el alcance de un clic se puede acceder a tener contacto visual en las plataformas con un mediador para escuchar el conflicto, a canalizar el conflicto, llenar la solicitud y contactar a la otra parte en ese momento. Tengo que hacer, una precisión en este caso muy importante, que estas brigadas han sido no solamente con la ayuda de los facilitadores del Instituto de Mecanismos Alternativos, sino que todos los mediadores privados han dado su servicio pro bono para poder implementar estas mediaciones a distancia y ayudar a la gente a resolver los conflictos de manera virtual, y que esto sea una alternativa a permear la cultura de paz en la resolución de conflictos, conocer estas alternativas, darse la oportunidad de resolverlos. Por otro lado, bueno, solamente decir que ha sido muy importante la difusión a través de Antesala, un espacio para la mediación virtualmente, Mis Zapatos, en las infografías que se han implementado por parte del Instituto de Mecanismos Alternativos, el directorio de cada uno de los facilitadores del instituto para que lo tengan, pueden bajarlo también y buscar su mediador directamente, que ya los está atendiendo. Si no tienen el teléfono o se les traspapeló, pues se pueda tener el acceso directamente a cada uno de los facilitadores. Y bueno, todos los videos promocionales en que se han implementado precisamente los mecanismos alternativos, e incluso a nivel nacional se ha utilizado y se ha difundido también los servicios virtuales en línea a través de estas plataformas
de las tecnologías de la información por medio del auxilio de CONATRIP, para que también en sus plataformas se diera a conocer cuáles tribunales ya implementaban los servicios de mediación y conciliación. Por último, yo creo que es importante que nos quedemos con esta frase donde dice que no vivimos en una época de cambio, sino en un cambio de época, en donde pues el internet y el wifi ha sido, y la batería también, ya creo que van a estar dentro de las necesidades básicas humanas del ser humano, en donde tenemos que también pues migrar a estas nuevas plataformas y nuevas tecnologías, y que podamos abrirnos a esta posibilidad. Antes de ya despedirnos y agradecerles su tiempo, me gustaría nada más compartir lo que uno de los usuarios a través de en línea nos ha manifestado, para que no sea nada más el que nosotros podamos platicar de qué se trata este servicio, sino que precisamente sean directamente los usuarios los que puedan compartirnos a nosotros y a ustedes, y que los usuarios se puedan identificar con esta situación en el hecho de que es una buena alternativa para resolver los conflictos. El Poder Judicial a través del Instituto de Mecanismos Alternativos. ¿Nos podría comentar? Sí, realmente mi inquietud de hacer una separación o un convenio legal que separación de bienes, la necesidad de decir, oye, puedo disponer de mis cosas, de mi patrimonio. La segunda sesión fue virtual, o sea, fue de una manera muy sencilla. Tanto mi expareja como yo tuvimos la facilidad de hacerlo con una junta virtual, una reunión virtual en la que cada quien estaba desde su casa, y la licenciada en tu oficina, la licenciada en la oficina. Ya se nos explicó, se nos ratificó, porque ese video o esa junta virtual que tuvimos es para ratificar que estamos de acuerdo, y es un instrumento válido ante el juez. La atención es de primer nivel, ¿sí? La interacción con la licenciada muy práctico, ¿sí? Los términos que se manejan son muy ad hoc para para entenderlo uno. Realmente le digo eso es porque pues, a mí me asombra que tengamos ahorita este tipo de herramientas, porque nos hace un poquito la vida más llevadera, porque al final del día mi intención el día de mañana es también poder testamentar. En un divorcio tienes un patrimonio, pero mientras no te llegues a arreglar, te nunca vas a poder testamentar. Entonces, primeramente agradecer el apoyo que se me dio, invitar a toda la audiencia a que se acerquen. Ahorita hay muchas personas con conflictos, con problemas. Entonces, realmente si ya tienen una separación, un divorcio en puerta, o ya finalizado un divorcio, es importante que arreglen y que se acerquen y que encuentren este tipo de ayudas para poder solucionar y tener ese apoyo, porque realmente tenemos la necesidad de este apoyo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues con esto nos quedamos. Compartirles, la idea de compartirles esto es para que conozcan pues de viva voz los testimonios de cómo se sienten las personas. Debemos de seguir trabajando en esta implementación. Hay mucho camino por recorrer, pero yo creo que definitivamente esta nueva normalidad viene a centrar el servicio de los mecanismos alternativos, no solamente de manera presencial, sino de manera virtual. Y que aun y cuando esperemos que en tiempos muy cercanos ya podamos regresar a trabajar de una manera segura, teniendo ya no pues la desconfianza o el miedo de que se pueda crear una pandemia, pues estas tecnologías deben de quedarse porque realmente es una oportunidad de innovar y dar un mejor servicio a la gente. Muchísimas gracias por su atención y estoy para servirles.